Nuevamente, buenos días con todos los presentes. Se da inicio a audiencia de apelación de auto en el expediente número 077-2019, incidente 9. Para efectos de registro, la sala está conformada con la señora magistrada Condori Fernández, quien preside la sala, e integrado por los señores Carcaus Tocaya y Sologur Enganchante, quienes hablan. Vamos a proceder a registrar asistencia. Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, señores magistrados, partes procesales presentes. ¿Quién habla? Rafael Leonardo Flores Mego, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delito de Activos, con domicilio procesal en el Giro Santa Rosa, 203, tercer piso. Teléfono de contacto 992-992-559-645. Correo electrónico rfloresm@mpfn.gov.pe y casillas 948-785. Gracias. Abogado de la defensa. Magistrado, buenos días con todos los presentes. Por la empresa Transporte San Joaquín, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Carlos Emilio Villanueva Rodríguez, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 74119, casilla electrónica 105.602, teléfono celular 99411-3828 y correo electrónico carlosemvillanueva@gmail.com. El representante legal de la empresa está presente. Sí, estamos presentes. André Becerril y Gil Becerril. Señor magistrado, André Becerril Chía, con DNI número 450-21218, dirección calle Barcelona 161, urbanización Mayorazgo, primera etapa. Gracias. Y yo soy Gil Becerril, con DNI 4381-3407. Bien. Especialista de cuenta de la resolución materia de impugnación. Buenos días, señores miembros de la sala. Es materia de grado del recurso de apelación interpuesto por la Defensa Técnica de Transporte San Joaquín SRL contra la resolución judicial número 3 de fecha 10 de octubre de 2022, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que resolvió declarar infundado el pedido de variación de la medida de congelamiento administrativo de fondos que pesa sobre 6 productos financieros planteados por la Defensa Técnica de la empresa recurrente en la investigación preliminar seguida por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Eso es todo, señor director de debate. Su micrófono, doctor. Buenos días. Parece que se ha omitido acreditar al abogado de Gil y Andrea Becerril, doctor. Yamil Herrera. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos. Mi nombre es Yamil Eduardo Herrera Enciso, analista de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, con domicilio procesal en Avenida Salaberry, número 2555, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con casilla electrónica número 1786, teléfono 995-08-2880 y correo electrónico ccueva@sbs.gov.pe y congelamientos-uif@sbs.gov.pe. Muchas gracias. Bien. El doctor Villanueva viene por la persona jurídica Transporte San Joaquín. Sus representantes legales son los señores André Becerril y Gil Becerril, ¿no? ¿Así es? Sí, señor magistrado. También ejerzo la defensa de ellos. Bien, correcto. ¿Se reafirma su recurso impugnatorio, doctor? Sí, doctor, me reafirmo. Tiene 10 minutos, doctor, para que haga su alegato. Muchas gracias, señor magistrado, con su venia. Con todo respeto, esta mañana recurro a este digno colegiado a solicitar se revoque la resolución número 3 del 10 de octubre del 2022 y en consecuencia se declare fundado el pedido de variación de la medida de congelamiento administrativo de fondos dictada contra la empresa Transporte San Joaquín. Esta solicitud recae sobre 6 productos, como ya se dijo anteriormente, 6 productos bancarios, como es la cuenta en moneda nacional, la cuenta corriente de moneda nacional del BCP, la cuenta de moneda nacional de detracciones del Banco de la Nación, 2 cuentas, una en moneda nacional y otra en moneda extranjera en el BANBIF, lo mismo, 2 cuentas en el BBVA, una en moneda nacional y otra en moneda extranjera. Brevemente, señor magistrado,
para explicar cuáles son los hechos que nos han llevado nuevamente a una incidencia ante este colegiado, es que a través de la resolución número 2, dictada el 22 de abril del año 2019, el primer juzgado de investigación declaró fundado un pedido de congelamiento de cuentas bancarias de todas las personas, y digo precisamente de todas las personas naturales y jurídicas involucradas en esta investigación. ¿Cuál fue el fundamento de este pedido? Que existe una supuesta deuda inexistente de parte de la empresa Pomalca hacia la empresa La Pradera por unos servicios de carguillo, de trabajo de tierras y transporte de caña que supuestamente no se habría dado y que sería ficticio. Ese es el fundamento por el cual se abre esta investigación. Y en esta decisión de pagar esta supuesta deuda de 5 millones, de poco más de 5 millones de soles, habría intervenido el señor Antonio Becerril, quien era gerente general de la empresa Pomalca. Estos son los hechos en resumen que nos han llevado a esta situación y un poco para explicar el contexto, ¿no? La empresa La Pradera, efectivamente, es una empresa que se encarga del trabajo y carguillo de caña de azúcar y tiene un vínculo comercial a partir del año 2008 con la empresa Pomalca. Para cumplir con este servicio, la empresa La Pradera también, a su vez, toma servicios de Transporte San Joaquín, quien le alquila maquinaria, para que a su vez La Pradera pudiese cumplir con sus obligaciones con La Pradera. Ese es el vínculo existente entre La Pradera y Transporte San Joaquín, el vínculo comercial, ya que como también ha quedado establecido y no lo hemos negado nunca, Transporte San Joaquín es una empresa y La Pradera son empresas vinculadas a los señores André y Gil Becerril. Y desde el año 2008 se viene brindando este servicio. Se origina una deuda a partir del año 2012 y esa deuda va sumando y se va acumulando hasta el año 2014 en que suma lo que ya se dijo, más de 5 millones de soles. ¿Qué se decide en ese momento? Pomalca decide dar en dación en pago el terreno denominado Canclón para cubrir esa deuda, para cumplir con esa obligación. Entonces, la UIF y el Ministerio Público sostienen que esta deuda es ficticia, que esto nunca se dio, que el servicio de La Pradera es inexistente y por lo tanto se deben congelar las cuentas. Esta decisión tomada por el juzgado, como les dije hace un momento, por resolución 2 del 22 de abril de 2019, fue apelada por esta defensa. Y es así que este colegiado, a través de la resolución número 11 del 19 de septiembre del 2019, revocó la medida, diciendo que no se había identificado que la venta del terreno San Joaquín, el terreno Canclón, que había sido, digamos, en el año 2018 transferido a una empresa particular, haya ingresado a las cuentas bancarias de todas estas personas. Me refiero a Transporte San Joaquín, La Pradera, André, Gil Becerril, el mismo Antonio Becerril y otras personas más. Nada de ese dinero por el cual habrían recibido André y Gil Becerril, quienes habían transferido en el año 2018 parte de este terreno, porque el terreno Canclón se dividió en 5 partes, de las cuales 2 fueron vendidas en el año 2018, ese dinero no había ingresado a estas cuentas. Y el razonamiento de la sala fue, si el dinero no ha ingresado a estas cuentas, ¿cuál es el motivo para que estén congeladas? Hace un momento lo dije, se congelaron las detracciones, las CTS. Y una de las preguntas que se hizo la sala fue, tanto al Ministerio Público como a la OIF, ¿han verificado que este dinero haya ingresado a las cuentas bancarias de las empresas? La respuesta fue no. 4 años después, la respuesta sigue siendo no. Ese dinero jamás ingresó a las cuentas. Por el contrario, se ha determinado que el producto de las ventas de ese terreno obra en 3 cheques. Y sobre esos 3 cheques, este colegiado dijo que se debía mantener la medida y liberarse todo el resto. ¿Por qué no se incorporó a Transporte San Joaquín en aquella oportunidad? Por un tema formal, porque no se adjuntó el poder del señor
a André Becerril en la apelación y por lo tanto la sala dijo, no me voy a pronunciar. Entonces, nuestra variación tiene tres fundamentos. Primero, la decisión dada por este colegiado en la resolución 11 del 19 de septiembre del 2019. Primer punto. El segundo punto es la resolución de sobreseimiento dada por el juzgado de Chiclayo en el delito previo, el delito fuente, porque aquí también cuando se abre investigación y lo señala la Fiscalía en la disposición número 1 del 15 de mayo del 2019, dice que este delito de lavado de activos, de estas deudas ficticias, tiene como delito fuente el fraude en administración de personas jurídicas en agravio de Pomalca. Y el tercer punto es nuestra pericia de parte que hemos presentado y que tampoco ha sido tomado en cuenta. Me voy directamente, señor magistrado, al primer punto. En la resolución número 11 del 19 de septiembre del 2019. Primer punto, que incluso el juzgado no ha tomado en cuenta en la resolución venida en grado. El juzgado señala en la resolución impugnada que esta defensa solo ha sostenido su pretensión en dos puntos controvertidos. En la resolución de sobreseimiento de Chiclayo y en nuestra pericia. Pero no hace referencia a la resolución número 11. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos casi 4 años, el juzgado, a pesar de tener esta decisión, de conocer esta decisión de este colegiado, ha dicho que para el juzgado no es de regreso, y lo dice muchas veces, no es de regreso lo resuelto por este colegiado, y por eso no lo toma en cuenta. Primer agravio, y me causa mucha sorpresa que por escrito lo diga, que no hemos hecho referencia a ello, cuando obra en nuestro pedido original, obra en nuestra apelación, y también ustedes lo pueden verificar en los audios de la audiencia, en el desarrollo de la audiencia. Y efectivamente, ¿no? Esta sala señala en el 2.8 de la resolución número 11 que la UIF ni el Ministerio Público han podido demostrar que las cuentas de las personas a quienes se les congeló haya ingresado dinero de la transferencia. Y por lo tanto, no cabe el congelamiento. Y por eso es que fue revocada la medida. Se liberaron todas las cuentas, digo, a excepción de las cuentas donde obran, perdón, los cheques, donde sí está acreditada la transferencia. Entonces, lo que dijo la sala con buen criterio es, si ya tengo identificado el dinero de las ventas de Canclón y están en estos cheques, no tiene razón de que se congelen las demás cuentas, sobre todo si la UIF y el Ministerio Público han presentado prueba alguna que vincule que ese dinero sí ingresó a las cuentas bancarias. Eso es como primer punto. El segundo punto es la resolución dictada de sobreseimiento dictada por el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, expediente 5337-2017, del 25 de octubre del 2021. Como lo dije hace un momento, la Fiscalía, al momento de abrir investigación, en su disposición número 1 del 15 de mayo, dice que todo esto tiene como delito fuente el delito de fraude en administración de personas jurídicas. Sin embargo, la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en la carpeta 946-2016, solicitó el sobreseimiento. ¿Y cuál es el hecho investigado acá? La transferencia de Canclón a la empresa La Pradera. Ese acto, supuestamente por el Ministerio Público, cuando comenzó esta investigación, constituía un acto de fraude en la administración de personas jurídicas. Sin embargo, la investigación que se inició ya hace más de 8 años, concluyó con un pedido de sobreseimiento del propio Ministerio Público, el mismo que fue acogido por el Poder Judicial y ya se ha declarado consentido. ¿Qué se ha demostrado en este caso, señores magistrados? Que la deuda sí existió y tiene como respaldo una pericia de oficio del Ministerio Público y con documentación de la empresa agroindustrial Pomalca, donde se acredita que el servicio dado por La Pradera sí ha existido. No lo digo yo como defensa, lo dice el propio Ministerio Público a través de sus propios peritos.
Se ha demostrado en ese caso de fraude en la administración de personas jurídicas que la decisión de dar en dación en pago fue tomada por el directorio de Pomalca. No fue tomada por el señor Antonio Becerril. El señor Antonio Becerril era gerente en ese momento. Pero la decisión fue del directorio. Y el directorio ordena, como todos acá sabemos, a la gerencia para que se cumplan los acuerdos del directorio. Entonces, eso quedó demostrado, que fue una decisión tomada por el directorio a raíz de la deuda que venían arrastrando. Y no fue la única operación, porque en ese caso de fraude, en ese proceso de fraude en administración de personas jurídicas, hay otros hechos más investigados, pero entre ellos está la transferencia al terreno Canclón, como consecuencia de una deuda lícita. No es una deuda inventada, es una deuda lícita. Sin embargo, ¿qué ha hecho el magistrado de primera instancia? No se ha pronunciado en nada respecto a nuestro delito fuente, que hemos fundamentado por escrito y también durante la audiencia. Sin embargo, le ha dado un tratamiento de excepción de cosa juzgada y por lo tanto ha dicho que siendo prácticamente una excepción de cosa juzgada, el único quien puede oponerla es el señor Antonio Becerril, porque él ha sido el investigado en ese proceso de fraude en administración de personas jurídicas, más no Transporte San Joaquín porque no es parte. Señor magistrado, yo no he deducido una excepción de cosa juzgada. No podría hacerlo porque estamos en investigación preparatoria. Lo que yo he pedido es una variación, teniendo como elemento nuevo que estas supuestas operaciones ficticias son reales. Sin embargo, el magistrado no se ha pronunciado. Le ha dado el trámite, insisto, de una excepción de cosa juzgada. Ustedes podrán revisar la resolución y en ningún momento dice que la defensa haya sustentado la variación amparándose en la licitud del delito fuente. No lo dice para nada. Le da el tratamiento de cosas juzgadas. Y ustedes podrán ver a partir del minuto 20 de la audiencia, que se dividió en dos partes, que hubo una interrupción de parte del magistrado para solicitarle al Ministerio Público que aclare su imputación, porque si como delito fuente era el fraude en la administración de personas jurídicas, ¿de qué delito de lavado de activos podíamos hablar si ya no hay delito fuente? Retomada la audiencia, se le volvió a preguntar a la señora fiscal si el delito de fraude era el único delito fuente, en este caso. Su tiempo ha vencido, abogado. Sí, doctor, 2 minutos más, por favor. Y dijo que no había otro delito fuente. Y por último, señor magistrado, nuestra pericia. En nuestra pericia hemos acreditado que todas las operaciones, primero, la relación comercial entre la Pradera y Transporte San Joaquín y que en ningún momento ha ingresado dinero que sea ajeno a las operaciones comerciales de Transporte San Joaquín. ¿Por qué dice el magistrado de primera instancia que no lo tome en cuenta? Pero no se ha pronunciado sobre congelamiento. Señor magistrado, un perito no se puede pronunciar por hechos de caso, si no estaría cometiendo delito. No ha opinado sobre la medida de congelamiento. Él lo dice textualmente y por lo tanto no la puede tomar en cuenta. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicito respetuosamente que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundado el pedido de variación solicitado por esta defensa. Gracias. Ministerio Público. Bien, gracias, señor Debates. Sí, ante todo, justamente, tenemos que cuando se habla de los solicitados una variación de la medida, implica la prestación de nuevos elementos de convicción que hagan variar el criterio inicial que se tomó para dictar la medida del congelamiento administrativo de fondos. Ahora, se ha presentado efectivamente una resolución de sobreseimiento y respecto a la pericia contable de parte. Lo que el juez ha resuelto, y el estimo del Ministerio Público acertadamente, es que en primer lugar tomar en cuenta qué elementos se tomaron para decretar la medida del congelamiento administrativo de fondos y si los elementos presentados por los recurrentes implican pues desvirtuarían de alguna manera estos elementos y justamente que validaría o no el pedido de variación. Al respecto tenemos que, conforme lo señala el ACUO en el punto 6.1.1.1, literales ABC, y de establecer cuáles fueron los criterios que se tomaron
para declarar la medida de la convalidación del congelamiento administrativo de fondos. Y justamente el tema es respecto al inmueble denominado Canclón, efectivamente, de propiedad de la empresa Pomalca, en la que aparece una deuda por 5 millones, más de 5 millones de soles a favor de la empresa La Pradera, y que esto habría justificado pues la transferencia de este inmueble a través de una dación de pago. Sin embargo, se presentaron pues indicios de que este acto habría sido simulado a fin de pasar el inmueble de Canclón a familiares del señor Becerril. Ahora bien, respecto al tema planteado, y justamente sobre estos elementos es que el ACUO ha establecido que con los elementos presentados no resultan ser suficientes ni tienen la contundencia para desvirtuar estos elementos. Justamente, no es que el juez, respecto al tema del sobreseimiento decretado en Chiclayo contra la investigación por fraude de personas jurídicas, haya actuado pues como que se tratara de una excepción de cosa juzgada, en modo alguno, sino que se ciñe a lo resuelto en esa resolución. Esa resolución se refiere a los señores Elvis Oviedo, Edwin Oviedo, César Alba Azula, Ada Coronel, Pedro More, Víctor Becerril y Miguel González Ñiquén, sobre este respecto al delito de fraude en personas jurídicas, y en la que no se encuentra, y algo interesante, no se encuentra dentro de esta investigación la empresa Transporte San Joaquín, y en virtud de ello es que señala el ACUO de que justamente no le sería no entraría en este marco de sobreseimiento para desvirtuar los hechos imputados, por cuanto esta empresa no ha participado en ese proceso, por lo que no resultaría contundente para desvirtuar el pedido solicitado. Igualmente, respecto ¿y por qué decimos que no desvirtúa los criterios que tomaron para la medida de congelamiento administrativo de fondos? Toda vez que la resolución se reitera, no se encuentra referida a la empresa recurrente, no se encuentra referida, se encuentra a terceras personas, y lo que debe verificarse es que cuando se decreta la medida de congelamiento administrativo de fondos, se tuvo que no solamente, y como lo señaló también el representante, y lo señalaré en su oportunidad el representante de la UIF en audiencia, que solamente se debía a este hecho de fraude en personas jurídicas, sino también al falto de simulación, que constituían también otros elementos para determinarlo. Ojo, debemos tener presente que el delito de lavado de activos es autónomo. Si bien se requiere el delito precedente en forma genérica, justamente la autonomía del delito de lavado de activos trasciende a ello, toda vez que incluso puede ser materia, pues, o tenerse como un delito precedente, delito previo, un hecho que ni siquiera sea materia de investigación. Eso la norma especial del delito de lavado de activos lo señala. Entonces, pues, esta situación hace que, si bien puede ser archivado un caso, puede ser prescrito, ello en modo no vincularía con los efectos ganancias, que es lo que el Ministerio Público establece e investiga cuando se trata del delito de lavado de activos. Ahora, resulta válido, sí, el sobreseimiento, pero justamente al no verificarse que se habría pronunciado respecto de esta empresa San Joaquín en cuanto respecto a la apropiación de los bienes Canclón 1 y Canclón 2 mediante una simulación de deudas, pues ello no implica que se desvirtúe el tema de la medida recurrida. Ahora bien, respecto al tema de la pericia de parte, es una pericia de parte que no ha sido, en todo caso debería ser evaluada en la estación procesal pertinente.
La pericia oficial está en proceso se realiza, y además que la pericia parte no ha incidido en los puntos que se tomaron en cuenta, y como lo detalla el ACUOT en cuanto a las inconsistencias de esta pericia, que no se habría indicado ni evaluado al detalle las operaciones económicas que habría realizado la empresa Transporte San Joaquín a favor de la empresa La Pradera, y que habría justificado la asunción de la deuda por parte de esta. No existe el motivo de esta deuda, no se ha determinado, pese a ser una pericia aparte, no existe esa información en esta pericia. Igualmente, se señala que esta empresa, Transporte San Joaquín, tuvo la solvencia suficiente para adquirir estos inmuebles. Sin embargo, no llega a explicarse por qué tuvo que recurrir a solicitar préstamos de Gil Becerril y de André Becerril. O sea, si tenía la solvencia suficiente, ¿por qué recurrió a préstamos? Estas inconsistencias, entre otras, es la que evalúa el ACUO y más aún que no ha sido pues sometida a un contradictorio, y que por sí no podría ser suficiente para determinar que se habría desvirtuado los presupuestos que se han tenido para determinar la medida de congelamiento administrativo de fondos. Es así que también el ACUO, y con lo que está conforme el Ministerio Público, señala pues de que este sobreseimiento se centra en el tema de un conflicto de intereses que se habrían tenido los imputados respecto a los movimientos que tenía la empresa Pomalca. Ese es el concreto lo que busca, lo que se da por el motivo del sobreseimiento. Entonces, pues son asuntos distintos a los que son materia y a los que son los motivos iniciales que se tuvieron para determinar la medida de congelamiento administrativo de fondos. Por tales razones, pues, si bien son nuevos elementos de convicción que se presentan, pero no tienen la contundencia para desvirtuar los criterios iniciales que se tomaron para dictar la medida de congelamiento administrativo de fondos, por lo que pues el Ministerio Público estima que debe declararse infundada la apelación presentada por los recurrentes y confirmarse el auto venido en grado. Eso es todo, señor director de debate. Gracias. Representante de la UIF. Gracias, señor magistrado. De lo escuchado, entendemos de que se trata de una solicitud de variación de la medida de congelamiento administrativo de fondos. Los fundamentos son los ya escuchados, no voy a redundar sobre los temas: un sobreseimiento, una pericia de parte ofrecida. Estos son actos posteriores a la medida ya otorgada y convalidada en su oportunidad, de acuerdo a lo que establece la ley de creación de la UIF y su reglamento. Por tanto, todos estos aportes que tengan que ver con nuevos elementos de convicción, en la cual traten de variar esta medida administrativa ya convalidada, tendrá que hacerse ante el órgano respectivo, que es el representante del Ministerio Público, como ya lo ha señalado la defensa técnica, y posteriormente algunas peticiones que tenga que hacer ante el Poder Judicial lo pueda hacer conforme lo señala el Código Procesal Penal. Eso es todo lo que tengo que agregar, señor magistrado. Muchas gracias. Réplica de parte de la defensa de la persona jurídica. 3 minutos, doctor, ciñese su tiempo. Señor magistrado, bueno, he escuchado atentamente al señor representante del Ministerio Público y señala que en el 6.1.1 da el juez los fundamentos por los cuales se rechaza la medida, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, en el 6.1.1 lo que hace el juzgado es invocar la resolución del 22 de abril del 2019. Los mismos fundamentos que este colegiado revocó. Es decir, todos esos argumentos que ahora ha hecho suyos el representante del Ministerio Público y que fueron copiados en la resolución venida en grado, corresponde a una resolución que ya fue revocada por este colegiado, ¿no? La probabilidad de indicios, la deuda simulada, que se realizaron diversos actos de transferencia, pero ninguno de ellos
justificaba si el dinero de la transferencia de Canclón había ingresado a las cuentas, así como tampoco ha ingresado a la cuenta de Transporte de San Joaquín. Así que eso ya está superado. O sea, no lo han debatido porque ya saben que este colegiado revocó todos esos argumentos. ¿No? Esta pluralidad de indicios fue ya descartada. Ha sido descartada en la resolución, insisto, número 11 del 19 de septiembre del 2019. Si el dinero no ingresó a las cuentas, entonces, ¿cuál era el motivo para que estén congeladas? Ahora, respecto a la resolución de sobreseimiento, bueno, el representante del Ministerio Público insiste, ¿no?, en que esto solamente puede ser invocado por quien ha sido parte. Y el tratamiento sigue siendo igual. Entonces, ¿estamos ante una excepción de cosa juzgada? No. Yo voy al hecho en sí. A mí se me está investigando por delito de lavado de activos diciendo que la deuda que se me imputa es una deuda simulada. ¿Qué ha dicho tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial? Que no es así, que la deuda sí existió, que es un negocio jurídico lícito. Por lo tanto, sí me alcanza. Si a mí me están imputando una deuda que no ha existido y el Poder Judicial dice que sí ha existido, entonces, ¿en qué quedamos? No, que solamente le alcanza a los que son investigados. No, eso no es así. Y si es un delito autónomo, sí, todos lo sabemos. Pero es un delito autónomo que el Ministerio Público ha justificado a través de un proceso penal de fraude en administración de personas jurídicas. Es la propia Fiscalía la que ha invocado en el 3.7 en adelante de la disposición número 1 del 15 de mayo del 2019 que este delito de lavado de activos tiene como delito fuente el fraude en administración de personas jurídicas. Delito, como digo yo, lo dije hace un momento, que ha sido declarado, operaciones que han sido declaradas como lícitas por el propio Poder Judicial y con información dada por el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien ha solicitado el sobreseimiento de ese proceso. Así que eso también está superado. Respecto a la pericia, insisto, se le está pidiendo opinión al fiscal. Dice que no ha habido contradictorio. Señor magistrado, tenemos casi 4 años en esta investigación y el Ministerio Público no ha hecho pericia. Y nuestra pericia va acorde con lo que ya han señalado y con la información que hay en el expediente. Y que se ha corroborado con la pericia de parte hecha por el Ministerio Público en el Distrito Judicial de Lambayeque, en Chiclayo. Se complementan. Las operaciones son lícitas. Entonces, ¿habrá un debate? Sí, pues, pero no hay perito del Ministerio Público aún. 4 años y no hay pericia. ¿Eso es imputable a la defensa? No. Ahora dicen, no, pero es que también hay que ver que Transporte San Joaquín ha pedido créditos. ¿Qué empresa no ha solicitado créditos al banco? ¿No? Es un tema ya de experiencia de vida. ¿Por qué Gil Becerril ha prestado dinero a Transporte San Joaquín? Y eso también está documentado. Porque Transporte San Joaquín en algún momento de la deuda que a su vez le tenía a La Pradera, que a su vez le tenía Pomalca a La Pradera, se originó un círculo. Y ahí es donde mis patrocinados hacen préstamos personales a Transporte de San Joaquín. Y eso también está acreditado para que la empresa siga funcionando. Entonces, eso es un tema financiero y que está demostrado también. Dice que la pericia está incompleta, no lo ha revisado, porque incluso, señor magistrado, hubo una interrupción de una audiencia, por eso dije que esto se había llevado en 2 audiencias, para que el juzgado recabe la pericia completa de Transporte de San Joaquín. Así que toda la documentación, y que nunca la revisaron, yo no sé para qué interrumpieron la audiencia, la suspendieron como 2 semanas, para tener acceso a toda la pericia con todos los documentos, y no fue tomada en cuenta. Y por último, respecto a lo que dice el señor de la UIF, dice que son actos posteriores. Efectivamente, pues, una variación no se va a tomar en cuenta sobre actos anteriores. Se solicita sobre actos posteriores a la medida. Por eso es que son elementos nuevos. Dice que se debe haber pedido ante el Ministerio Público. Señor magistrado, discúlpeme, pero es la primera vez que escucho eso, no que una variación se debe pedir ante el Ministerio Público, cuando el propio código señala que el procedimiento es en el que estamos. Y no me sorprende, porque ya en primera instancia también el señor de la UIF dijo que efectivamente el dinero sí había ingresado a las cuentas de Transporte de San Joaquín, pero cuando se congelaron ya el dinero había salido.
Así de temerarias son las declaraciones de la UIF. Entonces, yo me hago la pregunta y con esto termino. Si el dinero ingresó, entonces eso debe estar registrado en la UIF como operación sospechosa. 4 años y la UIF no ha presentado un solo documento que acredite como operación sospechosa algún ingreso de dinero a las cuentas de Transporte San Joaquín, como de ningún otro investigado. Venció su Por tiempo. estas consideraciones, señores magistrados, reitero mi pretensión. Gracias. Ministerio Público, ¿tiene algo que agregar? Sí, señor Teotate, gracias. Sí, al respecto, no debemos soslayar que existe respecto al delito de lavado de activos, si bien se reitera, existe un hecho previo, un delito, una actividad criminal previa que debe ser de modo genérico. Debemos tener presente que conforme a la imputación que aparece y uno de los motivos por los que se dio el tema del congelamiento del servicio de fondos, no solamente fue el delito de fraude a la administración de personas jurídicas, es un delito de lavado de activos derivado de una simulación de crédito de préstamos a fin de lograr apropiarse del inmueble, justamente en lo que es materia de la investigación. Reiteramos el tema de la autonomía del delito de lavado de activos. No está sujeto a, sino que debe tener como referencia una actividad criminal previa que hubiera servido para obtener unos activos maculados y estos entrar en el circuito económico legal a fin de pretender pues su denominado blanqueamiento. Y eso es lo que es materia de investigación. Ahora bien, reitero el Ministerio Público que respecto al tema del congelamiento administrativo de fondos, lo que se cuestionó fue que no existía, por ejemplo, una falta respecto a la deuda vida de la deuda que existía con estas empresas que no se declaró en Tiendecopy cuando era obligación. Ese es uno de los puntos que se tomó en cuenta y de lo que no se mencionó en lo absoluto. Por recurrente, en lo absoluto no he mencionado de ello. Igualmente sobre cuál fue el motivo del préstamo que habría tenido, pues, que habría originado esta dación y pago, que fue el motivo para que se proceda justamente al congelamiento activo de fondos. Entonces, esto, entre otras situaciones que se han dado, no resultan ser desvirtuadas con los elementos de convicción presentados. Es en atención a ello que persiste justamente los motivos iniciales por los que se decretó la medida de congelamiento, se convalidó la medida del congelamiento activo de fondos y justamente pues en atención a ello es que al no producirse no haberse desvirtuado los elementos iniciales, el Ministerio Público estima que la resolución de bien grado se encuentra arreglada de ley y solicita pues se confirme la misma en todos sus extremos. Gracias, señor Terrebate. ¿Desea agregar algo más? Representante de la Señor, UIF. sí, muchas gracias. Solamente para aclarar en el tema de los pedidos de variación, o también hay pedidos de reexamen, estos se solicitan ante el Poder Judicial, eso lo sabemos en la práctica, señor magistrado. No es nada nuevo estas solicitudes. Lo que yo voy es que la defensa técnica o los afectados tienen que hacer algo antes, mejor dicho, en el transcurso de la investigación, tienen que presentar esos medios o esos nuevos elementos de convicción para que se pueda crear esta certeza de que ha cambiado la medida. Entonces, las solicitudes van ante el Poder Judicial, pero en la práctica vemos que el Poder Judicial, mejor dicho, a través de sus juzgadores, dicen, al fiscal le preguntan, señor fiscal, ¿qué pasó con la pericia? ¿Esta pericia ha sido dentro del proceso? ¿Este nuevo elemento de convicción ha sido confirmado por usted? No, siempre se sorprenden las audiencias con nuevos documentos cuando esto tiene que haber ingresado dentro del tracto de una investigación. Entonces, esa es la recomendación que se le hace a los abogados para que estas audiencias, pues, sean ya más dinámicas y se pueda dar una resolución acorde a ley. En este caso, estamos conformes con lo resuelto por el juzgador y con lo manifestado por el Ministerio Público. Solamente eso agregar y también un poco de respeto a esta entidad porque la persona que participó en la audiencia anterior lo hizo con todo respeto y no ha lanzado algún tipo de frases que sean en contra de personas o la defensa. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, ha concluido el debate técnico.
Vamos a proceder a la etapa de preguntas. Ministerio Público, ¿es correcto lo que señala? Primero, díganos en qué estado se encuentra el proceso. Está ya con investigación preliminar ya concluida y está para emitirse la disposición, sea de formalización o no de continuación de nuestra preparatoria. ¿Qué tiempo ha durado esta investigación preliminar? Sí, está desde el año 2019. Disculpa un momentito. Acá tengo la disposición 1 fue efectivamente el 15 de mayo de 2019. Ese es el inicio y de ahí se ha acumulado con otras investigaciones. Bueno, sí. Todavía sigue investigación preliminar. Y ya están culminando esa etapa y están justamente para determinar si emiten la disposición de formalización en continuación o el archivo está justamente en ese interín actualmente. Y en esos 3 años nunca se dispuso la pericia contable. Está en pleno desarrollo justamente la pericia contable, señor magistrado. Me comentaba que está para entregar, pero no han mandado una fecha precisa, pero ya están listos los peritos. Está listo para ello. A la defensa. Señaló usted que los dineros de la venta del terreno Canclón están contenidos en 3 cheques. Señor magistrado. ¿Así fue lo que dijo? Sí, sí, señor magistrado. ¿Y esos por 3 eso, cheques, ese dinero, están depositados en cuenta? sí, están en el BCP y en el Scotiabank, y que justamente fue por eso que su colegiado decretó que el congelamiento se ciña solamente a esos cheques en esas cuentas. Y se revocó todo lo demás. ¿Esas cuentas? ¿Cómo? ¿A quiénes pertenecen esas cuentas? A André y Gil Becerril. Es un fondo. Personas naturales. Sí, personas naturales. ¿Es cierto que la deuda no se declaró Indecopi? No, eso no es cierto. Las deudas, bueno, primero eso lo tenía que hacer Pomalca. Y de acuerdo con la ley, estas deudas tenían que ser inscritas, pero no todas debían pasar por el INDECOPI, ¿no? Que eso también lo discutimos ya en otros incidentes aquí. Entonces lo que se hace es una ley de protección patrimonial, no es una ley de reestructuración. Entonces, es una ley vinculada solamente a las empresas azucareras. Las empresas azucareras inscribían las deudas y ellos escogían a quién le iban a pagar. No es una ley de reestructuración donde protege a los acreedores, sino que esta ley protege directamente a las empresas azucareras. Y estas deudas sí fueron inscritas al INDECOPI, pero tuvo tantas modificaciones y la última modificación en el año 2011 ya no obligaba a que debiera estar inscrita. Y eso, señor magistrado, a pesar de estar inscrita, Pomalca podía decidir si pagaba o no. Porque yo podría tener 10 acreedores y a uno no podía inscribirlo y decidir pagarle, ¿no? Y eso está en la ley. Y ya con eso también hemos tenido debates con el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público pretende que esto es una ley de reestructuración patrimonial, cuando no. Es una ley de protección patrimonial de las empresas azucareras, que ellas deciden a quién iban a pagar. Bien. No son preguntas de mi parte. Señora Presidenta, ¿preguntas? Ninguna pregunta, doctor. Doctor Carcausto, ¿preguntas? Ninguna pregunta. Gracias. Los representantes legales desean agregar algo más a lo dicho por su defensa. Ahorita Gil Becerril.
Por mi lado, está todo claro, todo el dinero está en los cheques que indica el abogado y no ha pasado ni un solo sol por las cuentas de la empresa Transporte San Joaquín y por eso considero que debería desbloquearse las cuentas. Correcto. ¿Se encuentra todavía conectado el otro representante? No le veo en la pantalla. Sí, señor magistrado, aquí estoy presente. ¿Desea agregar algo más a lo señalado por su defensa? Sí, una precisión sobre el tema, bueno, de que mencionaron que San Joaquín no tenía la conciencia económica. Bueno, al comienzo sí tenía la conciencia económica, como se demostró, y no es una contradicción, simplemente que posteriormente, ya del año 2012, ya Pomalca dejó de hacer los pagos a la empresa. Por lo tanto, por ese motivo que se dejó de pagar las deudas, la empresa ya tuvo problemas financieros, ¿no? O sea, es que no hay una contradicción ahí, simplemente hay que ver el tiempo que se hizo cada cosa. El tema que escucho al Ministerio Público y a la UIF diciendo que no se han presentado nuevos elementos de convicción, teniendo en cuenta lo que dijo nuestro abogado, el doctor Villanueva, el motivo por el cual San Joaquín no se ha descongelado junto con las demás empresas es simplemente un tema formal, un tema que no se pudo ingresar un poder. Por lo tanto, San Joaquín, según el criterio de la sala, debió seguir el mismo destino que las demás empresas. Entonces, en ese razonamiento, más bien el que tenía que haber presentado nuevos elementos de convicción es el Ministerio Público, y no lo ha hecho. Y no solo no lo ha hecho, sino que, al contrario, hasta el momento de estos 4 años, más bien se ha aclarado el tema. Ya, como dijo el doctor, más bien ya hay un sobreseimiento y un archivamiento sobre el delito de fuente. O sea, más bien se ha aclarado la situación, ¿no? Sobre el tema que también dijo el Ministerio Público, que hay simulaciones posteriores o actos posteriores, yo pienso, si el delito fuente, el delito previo, ya se ha archivado y es lícito, todo lo que deviene posteriormente es lícito. Entonces, digamos, ya de qué simulaciones posteriores estarían hablando si ya el delito fuente está archivado y es lícito, ¿no? Y sobre el tema de Indecopy, una pequeña precisión. Dice, bueno, el Ministerio Público que no se declaró ante Indecopy. Bueno, el tema de Indecopy, que es la ley de protección patrimonial, que como dijo el doctor, es una ley que favorece a la empresa, no es una ley de concursal, como mencionó. En ese tema, Comalca era la empresa que definía qué deudas ingresaban al programa de pagos y qué deudas no. Las deudas que no ingresaban no quería decir que no existen, simplemente quiere decir que no entran al régimen de protección patrimonial. Es más, las deudas de una empresa, señores magistrados, se declara ante SUNAT. O sea, el ente que define al final qué deuda existe y qué no existe es SUNAT, no Indecopy. Indecopy no tiene esa facultad. Y yo me pregunto, cuando la UIF se enteró o se enteró de que esta deuda no existía, ¿por qué no simplemente volteó a la SUNAT y preguntó si existía la deuda? No lo hizo y hasta el momento no lo ha hecho, ¿no? Sobre el tema del peritaje, señores magistrados, también nosotros hemos insistido todo este tiempo para que se hagan los peritajes y lamentablemente hasta la fecha no se ha podido hacer. Hemos insistido muchas veces con escritos y consta ahí en el expediente y lamentablemente el Ministerio Público no hasta el momento son 4 años y no lo han hecho, ¿no? Y eso pienso que no es un tema nuestro, ¿no? Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Bien. Con intervención de los representantes legales de la empresa San Joaquín, ha concluido la presente audiencia. Emitirá una resolución dentro del plazo razonable y se notificará en los domicilios electrónicos señalados. Buenos días con todos.